Muy buenas noches, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a este ciclo de seminarios auspiciado por la Iglesia Ministerios Hispanos EPSIBA. Estamos con el desarrollo de la segunda parte del tema Jesús es Dios dentro del segundo pilar, la doctrina de la revelación para la gloria de Dios. Les damos la bienvenida. Amén. Y participen de esta segunda parte de la palabra del Señor en este capítulo. Estamos desarrollando el tema Jesús es Dios. Y en esta segunda parte, hermanos, gloria a Dios, que está, gloria a Dios, especialmente interesante y de mucha bendición, cabe la pena recordar el versículo correspondiente. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nuestro Señor Jesús. En la primera parte estábamos analizando, hermanos, gloria a Dios, estos versículos tan preciosos, amén, en el Evangelio de Mateo, gloria a Dios, cuando la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Habíamos analizado el anterior capítulo y prosiguiendo, hermanos, gloria a Dios, con este capítulo, vamos a llegar a la conclusión, hermanos, gloria a Dios, amén, a través de este versículo, amén, de su bendición que ello implica, dice, amén, por parte de María. ¿Quién era Jesús? Por parte de María, Jesús hereda la naturaleza humana, era hombre, amén, gloria al Señor Jesucristo. No nos olvidemos de ese principio importante. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 habla la palabra del Señor y dice, porque entre Dios y los hombres hay un solo mediador, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta palabra, hermanos, expresada en 1 de Timoteo 2:5 muestra la importancia y el papel relevante y trascendental de Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, o Hijo de Dios, o unigénito del Padre, o Hijo unigénito, se refiere a esa naturaleza humana de la deidad, esa naturaleza humana que vino y que fue heredado a través de María. Amén, gloria a Dios, para nuestra salvación. Es el papel, hermano, gloria a Dios, del sumo sacerdote, del Cordero de Dios, del personaje, amén, de ese hombre que como todo hombre se cansaba, tenía sueño, se angustiaba, lloraba. Ese era Jesús en su naturaleza humana. Por eso Jesús dice, las horas tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, haciendo referencia de que él era un simple hombre mortal que como todos también se cansaba, también lloraba, también se fatigaba. Pero por parte de Dios, amén, por ser engendrado por Dios mismo, él era Dios mismo. Jesús era Dios mismo en esta tierra. La palabra del Señor en San Juan 14:9, cuando Felipe le hace la pregunta a Jesucristo y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe en su intención, vamos a decir, en una intención sincera también, amén, quería saber, gloria a Dios, amén, tal vez movido por ese deseo de conocer al Padre, pidiéndole a Jesús, muéstrame al Padre y me basta. La respuesta de Jesús es por demás interesante y digno de resaltar y de analizarla. Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando Jesús le dice estas palabras a Felipe, con toda seguridad Felipe le ha debido mirar a Jesucristo maravillado. Tal vez le ha debido mirar sorprendido.
porque Jesús mismo se identificaba delante de Felipe, amén, como la cara, como el rostro, como esa parte visible del Padre. Porque Jesús le dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, esta respuesta de Jesucristo, hermanos, no da lugar a dudas de que Jesucristo era verdaderamente lo que la Escritura dice que es, todo hombre y todo Dios. Gloria al Señor, el Padre y el Hijo. Amén. El Hijo que nos fue dado y el Padre eterno, el Príncipe de paz. Amén. Y el Dios todopoderoso, o sea, ese personaje, ese Dios fue manifestado en carne y su nombre es Jesús. En 1 de Timoteo 3:16, recordando un poco más y reforzando esta parte, en una anterior lámina habíamos estudiado, pero hoy lo vamos a profundizar un poco más. La palabra del Señor en 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente quiere decir que no tiene discusión. No podemos filosofar, no podemos argumentar razones humanas para poder desechar esta palabra. Dios fue manifestado en carne y pare de contar. Como se dijo anteriormente, Jesús es como ningún otro ser. No hay otro como Jesús y nunca lo habrá. Jamás nadie se asemeja y se asemejará a Él. Nadie. Él es totalmente Dios y es totalmente hombre. La mente religiosa no puede entender este misterio. ¿Cómo puede Jesús, hermanos, ser hombre y ser Dios al mismo tiempo? Humanamente no lo vamos a poder comprender. Filosóficamente peor. Religiosamente vamos a confundirnos más. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es solamente aceptarlo, esa realidad. Dios fue manifestado en carne y desechar todo el fundamento religioso que durante muchos años nos trataron de meter a la mente y al corazón. Durante muchos años, la religiosidad ha tratado de enfocar esta verdad universal de otras formas. Que el Dios Hijo vino, que fue un profeta el que vino, que fue un ángel el que vino, que fue la segunda persona de una supuesta Trinidad la que vino, y muchas confusiones como estas. Por eso, hermanos, la mente religiosa nunca va a entender este misterio. ¿Cómo puede Jesús llorar como un hombre frente a la tumba de Lázaro? ¿Y cómo puede un hombre como Dios, y esta vez, resucitarlo? Son preguntas, hermanos, gloria a Dios, que si no las aceptamos y no las, vamos a decir, confesamos como lo que es, Jesús es hombre y Jesús es Dios. Jesús demostró su humanidad llorando frente a la tumba de Lázaro y demostró su divinidad resucitándolo. Hermanos, si usted no lo acepta, amén, dice la palabra del Señor que seremos como anticristos. Jesús lloró, San Juan 11:35, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera.
y el que había muerto salió, tal como muestra San Juan 11, 43, 44. Esta, hermanos, es la doctrina fundamental que no necesita ser discutida. Una vez más le digo, no necesita ser discutida, solo necesita ser aceptada por fe. Y como le dije anteriormente, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la Biblia lo dice, es el anticristo. Así dice la palabra del Señor en 2 Juan 7. Pero si aceptamos esta verdad universal, si la confesamos, si la aceptamos, que Jesucristo vino en carne, que Dios se manifiesta en carne, dice la Biblia que tenemos al Padre y al Hijo, como dice 2 de Juan 9. Mucha gente me ha preguntado, ¿ustedes niegan al Padre? No, hermanos, nosotros no negamos al Padre. Es más, nosotros aceptamos, nosotros creemos en el Padre, nosotros conocemos al Padre, nosotros conocemos que el nombre del Padre es Jesús, que siendo Espíritu se manifestó en forma de carne, en forma de siervo, heredando ese nombre majestuoso Jesús a esa carne que nació de la Virgen María, que fue conocido como el unigénito, Hijo de Dios, llamado también Jesús. Ese es el fundamento que sostiene la verdad universal de esta iglesia, de la novia del Señor Jesús. Entonces, con toda seguridad, hermanos y amigos, confesamos que nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y claro que sí, creemos en el Espíritu Santo como la misma esencia de Dios. Dios es Espíritu y, por cierto, Espíritu Santo. Esta verdad de 1 de Timoteo 3:16, hermanos, gloria a Dios, llamada el misterio de la piedad, no era muy bien recibida por parte de los judíos. En las Escrituras hay muchas muestras de eso. Hay una escritura en San Juan 10:30 que dice, cuando Jesús confrontaba a los judíos y a los fariseos de su tiempo, porque ellos lo condenaban y los rechazaban. En una ocasión Jesús dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Al escuchar esta confesión de Jesús, los judíos, hermanos, gloria a Dios, empezaron a rasgar sus vestiduras, empezaron a enfurecerse y empezaron a tomar piedras para arrojarlas a Jesucristo, atribuyendo que Él estaba blasfemando. Este es registro de San Juan 10:33, cuando Jesús está confrontado por los mismos judíos y a punto de ser apedreado. Jesús les pregunta, ¿por qué buena obra o por qué me apedreáis? Y los judíos le contestan, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo puedes decir yo y el Padre uno somos? Por eso te estamos apedreando. Eso le dijeron los judíos a Jesucristo. Entonces, hermano, el rechazo de los judíos a Jesucristo era algo digno de, vamos a decir, de resaltar, de notar, y algo que en nosotros ha producido, hermanos, gloria a Dios, y en muchos tal vez de ustedes ha producido indignación, dolor. Pero hermanos, esa es la realidad. Nunca ha existido un misterio con respecto a las personas en la deidad, hermanos. Nunca. La deidad es una sola. Dios es uno.
Deuteronomio 6:4 dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno. Amén. Con relación a la deidad no hay ningún misterio. Todo está claro. Todo es indiscutible. Dios es uno, un solo espíritu. Es fácil entender, hermanos, esta verdad. La palabra del Señor y toda la Escritura muestra esa única verdad. Entonces, ¿cuál es el misterio? En 1 de Timoteo 3:16. Grande es el misterio. ¿Cuál es ese misterio? El único misterio, hermanos, que existe es comprender cómo este Dios único podía venir en forma de carne, cómo este espíritu podía manifestarse en forma de carne. Ese es el misterio. El misterio de la piedad es Dios mostrándose en forma de carne. Ese es el misterio, hermanos. Y la palabra misterio significa verdad revelada. En otras palabras, ese misterio se está revelando, se está mostrando y debe ser aceptado. Como les dije, filosóficamente no lo vamos a poder entender esto. Esto se tiene que entender solamente con el Espíritu de Dios, aceptándolo. ¿Cómo Jesús podía ser ambos, Dios y hombre? ¿Cómo podía ser Jesús siervo y ser Dios y ser rey? Son las riquezas de ese entendimiento maravilloso que cada uno de nosotros tenemos, que cada uno de los que hemos sido llamados a su camino tenemos. Esa revelación de que Dios se manifestó en carne, entenderla y comprenderla, sin duda es una perla de gran precio que vale la pena tener y conocer, que vale la pena lucharla, que vale la pena adquirirla, que vale la pena vender todo en esta tierra con tal de obtener esa perla de gran precio, ese conocimiento del Señor. Amén. Dios, el Padre, se manifestó en forma de carne en la humanidad de Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Desde cualquier punto de vista, hermanos, gloria a Dios, Isaías 9:6 verdaderamente es una escritura que muestra, hermanos, gloria a Dios, ese milagro trascendental, gloria a Dios, que se ha dado para beneficio de sus hijos. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús ese es el Padre, hermanos. Gloria a Dios. Desde cualquier punto de vista hay un solo Padre eterno. No pueden haber dos padres eternos. Imposible, hermanos. Y ese ser que en Isaías 9:6 se manifiesta, ese niño, ese hijo que nos es dado, iba a ser el Padre eterno también. ¿Cómo puede un niño, un hijo, ser el Padre eterno? Y desde cualquier punto de vista hay solo un Padre eterno. Tal como muestra Malaquías 2:2, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Si esta palabra de Dios es verdad universal, nosotros solo tenemos un Padre. Entonces, hermanos, es fácil llegar a la conclusión de que ese niño, ese hijo que nos es dado, es el Padre eterno. ¿Y quién es ese niño? ¿Quién es ese hijo? Pues Jesús. Jesús es el Padre eterno. Si Isaías afirma que ese niño es el Padre eterno, entonces no hay otra conclusión, pues hermanos. No hay otra conclusión posible. Jesús es ese Padre eterno. Colosenses 2:9 lo manifiesta. Por eso Jesús, hermanos, gloria a Dios, hace una terrible declaración cuando dice,
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, tal como dice San Juan 8:24. Esta frase que Jesús dijo en este versículo, yo soy, si no creéis, yo soy, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta frase, yo soy, Jesús realmente se estaba identificando con el gran yo soy de Éxodo 3:14. En la experiencia de Moisés frente a la zarza ardiente, cuando le pregunta por el nombre a ese Dios maravilloso que se estaba manifestando en el monte Sinaí, Dios le contesta en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Cuando Jesús dice yo soy en San Juan 8:24, se está refiriendo a ese yo soy de Éxodo 3:14. Y en muchas partes de la palabra, Jesucristo se identifica como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el maná del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Jesucristo es el gran yo soy, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, estas escrituras tienen mucho sentido. San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Claro que sí. Juan 12:45, el que me ve, ve al que me envió. Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y San Juan 14:18, gloria al Señor, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todas estas frases, hermanos, que leemos aquí en las Escrituras y muchas más, dan cuenta de que Jesús es el Padre. Jesús, hermanos, es el Padre eterno. Jesús es Dios. Jesús, dice la palabra del Señor en San Juan 6:40, que resucitará a todos los muertos en el día postrero. Pero en Romanos 4:17 dice, pero Dios el Padre da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Sino solamente Dios, el Papá. Y si Jesús nos resucitará a todos los muertos en el día postrero, ¿no es claro que el Papá se llama Jesús? ¿O Jesús es el Padre? Hay tanto por mostrar en las Escrituras, hermanos, que pasaríamos horas y horas y días analizando el mensaje de la Biblia. Pero en este estudio solamente estamos tocando tal vez pinceladas, pequeñas cosas, las más importantes tal vez, trascendentales, que en alguna medida van a dirigir y direccionar nuestra fe en el camino correcto. Gloria a Dios. Y tal vez a manera de conclusión, leyendo estos versículos, podremos decir que Jesús tenía doble naturaleza, naturaleza humana y naturaleza divina. En él habitaba toda la deidad, pero también al mismo tiempo él era hombre. En otras palabras, Jesús tenía naturaleza dual. Amén. Y los que lo aceptamos y lo conocemos, podemos gozarnos, hermanos, gloria a Dios, de que servimos a un solo Dios, cuyo nombre es Jesús. Recapitulando un poco, hermanos, Isaías 43, que dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Habíamos dicho en una anterior diapositiva que este versículo se refiere a Juan el Bautista. En Mateo 3:3 identifica a Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto. Pues es claro, hermanos, él preparó el camino del Señor Jesús. Amén. Nuestro hermano Juan el Bautista
preparó el camino del Señor, fue el heraldo del Señor Jesucristo. En Jeremías 23, 5 y 6 dice, habla de un renuevo justo de David, referencia clara del Mesías, y lo llama Jehová justicia nuestra. Amén. Pues no es otro que Jesús. Amén. Jesús es Jehová. Jehová justicia nuestra. Es tal, hermano, gloria a Dios, la referencia de que la palabra Jesús significa Jehová salva. Entonces, hermanos, gloria a Dios, tanto Juan el Bautista como Jeremías y como otros profetas y otras escrituras muestran, amén, verdaderamente Jesús es Jehová. Isaías, hablando de Dios, dice que no compartirá su gloria con nadie. O sea, Dios, Jehová, como lo quieran conocer, no compartirá su gloria con nadie. Manifiesta en Isaías 48:11 y muchos otros versículos más, hablando de que Dios es celoso y que Él verdaderamente no compartirá su honra, su gloria con nadie. Y también dice, gloria a Dios, en la palabra de Dios, que se manifestará la gloria de Jehová, dice en Isaías 45, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Cuándo vimos a Dios? Cuando estaba andando en esta tierra, cuando vino a morir por nosotros, cuando estaba andando en esta tierra haciendo milagros. ¿Qué mostraba eso? Pues no mostraba la verdad universal, Jehová andando en esta tierra o Dios andando en esta tierra. Por eso dice que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Entonces tiene mucha razón la palabra de Dios cuando Jesús, amén, recibe y recibirá toda la gloria. Amén. Jehová dijo en Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces Jehová, hermanos, gloria a Dios, manifestó pues su nombre. Amén. Jesús los reconoce y lo manifiesta cuando hace la oración de San Juan 17. Jesús hablando dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Así dice la palabra del Señor. Si usted lee San Juan 17, se va a dar cuenta de que Jesús vino a manifestar el nombre de Dios, el nombre, y ese nombre es Jesús. Jesús es Jehová. Jesús es la luz que ilumina al mundo. Y la misión de Juan el Bautista, hermanos, hoy se convierte en nuestra misión de nosotros. Así como Juan el Bautista preparó el camino de Dios en esta tierra, así también nosotros debemos preparar, hermano, gloria a Dios, a la iglesia del Señor. Debemos capacitar, debemos preparar a la iglesia del Señor para su encuentro con su Dios. Ese es nuestro papel sagrado. Si hablaríamos de esto, no terminaríamos nunca, como le dije. Aquí tenemos algunas referencias tomadas del libro La unicidad de David Bernard. Algunos versículos que son básicos para entender que Jesús es Jehová. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Habla, hermanos, estos versículos que ustedes lo pueden sacar una fotografía y después analizarlo con paciencia, con calma. Hablan y manifiestan que Jesús es ese Jehová, el mismo y no otro. Estos versículos son, hermanos, gloria a Dios, esencia, tesoros puros. Amén. Que vale la pena analizarlos, vale la pena leerlos, vale la pena escudriñarlos, vale la pena disfrutarlos, hermanos. Así como lo he disfrutado yo en su momento, disfrútenlo, léanlos, repásenlos. Jehová es Jesús. Las Escrituras así lo muestran.
Tal es así que les dije que Jesús es la traducción de Jehová Salvador. Los judíos, como les dije en una anterior diapositiva, no entendieron esa afirmación o las afirmaciones de Jesús. Tal es así, por ejemplo, que en San Juan 8:19, cuando Jesús dice: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hay declaraciones como esta y otras más, hermanos, que cuando Jesús habla, gloria a Dios, tiembla la carne, tiembla el corazón de lo hermoso que habla. Tratando en alguna medida Jesús de hacer conocer a su creación que Él mismo era quien estaba andando en esta tierra, que era Dios mismo. Pero la mente finita y corrupta de los judíos nunca entendieron esta verdad. ¿Cómo este Jesús se identifica como el yo soy? ¿Cómo este Jesús en una ocasión sana en sábado y por eso procuraban matarle? En otra ocasión habla sobre el gozo que sintió Abraham al ver su día. Cuando le preguntaron cómo podía ser esto, Jesús contesta: antes que Abraham fuese, yo soy. Por esta declaración, hermanos, los judíos cogieron piedras para matarle, pero Jesús siempre se fue en vista de ellos. En otra ocasión, Jesús perdonó los pecados de un hombre paralítico, en Marcos 2:5-11. Esta experiencia es tremenda. Jesús se encontraba en una pequeña casa y la gente estaba agolpada alrededor de él. No había lugar en la casita para nadie más. Jesús estaba enseñando y toda la gente quería verlo. Cuánta gente estaba afuera tratando de ingresar a la casa. En ese cuadro, hermanos, maravilloso, 4 hombres trajeron a un paralítico. Al no poderlo meter por la puerta, se atrevieron a subirle por el tejado, por el techo. Abrieron una ventana, una especie de ventana en el techo, y por esa ventana bajaron al paralítico entre 4 amigos. Lo descolgaron. Y al descolgarlo, Jesús vio al paralítico. Amén. Y al verle le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dijo esto, los judíos que estaban alrededor reaccionaron de una manera irónica, de una manera, vamos a decir, burlesca y hasta contradictoria y hasta despectiva con relación a Jesús. ¿Cómo puede este hombre perdonar pecados? ¿Acaso es Dios? Y al sentir, hermanos, esa cavilación, esa murmuración por parte de esa gente que estaba alrededor de Jesús, al sentir esa murmuración, Jesús, sabedor de eso, les dice: ¿por qué murmuran? ¿Por qué cavilan? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y enseguida dice la palabra que el Señor Jesús mandó al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice, el paralítico se levanta. Y toda la gente, al ver ese milagro, maravillados, glorifican a Dios, dice. Entonces, hermanos, gloria a Dios, Jesús, estando en esta tierra, no solamente sanó enfermos, sino también perdonó pecados. Y el hecho de perdonar pecados solamente es atribución divina, atribución del Papá Dios, hermanos. Resucitar muertos, perdonar pecados es atribución exclusiva del Padre. Y esa muestra, hermanos, de Jesucristo perdonando, sanando y resucitando muertos no es otra cosa, hermano, que la muestra de que Él verdaderamente era Dios. En el trono, en el final, dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido, y en el cielo, en el trono, uno sentado. En el trono va a haber uno sentado. Sin duda, este uno, hermano, que está sentado en el trono es Dios.
Y los 24 ancianos se refieren a él como el santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, dice la palabra. El que era, el que es y el que ha de venir. Cuando lo comparamos con Apocalipsis 1:5 al 18, descubrimos una similitud grande y notable en esta descripción de Apocalipsis 4:8. La descripción de Apocalipsis 1:5 al 18 afirma de que Jesús es aquel que está sentado en el trono. Contrastando estos versículos nos damos cuenta, hermanos, que Jesús plenamente se identifica como el primero y el último. He aquí yo vivo por los siglos y los siglos, dice la palabra del Señor cuando Jesús habla en Apocalipsis, dando a entender, hermano, gloria a Dios, que lo único que vamos a encontrar sentado en el trono pues es a Jesucristo. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria y es digno de sentarse en el trono. Apocalipsis 22, 3 y 4. Por tanto, en el cielo, hermanos, hay uno sentado en el trono y este uno es Jesucristo. El Apocalipsis de Jesucristo mostrado en esta diapositiva, hermanos, gloria a Dios, muestra toda la divinidad, todo el despliegue, amén, de ese precioso Dios, amén, en la faz de Jesucristo, mostrándose en toda su magnitud para la gloria de Dios. Jesús tiene los atributos prerrogativas de Dios. Él es el Espíritu de Dios. Dios mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, tal como dice Romanos 8:9. Si queremos tener a Dios viviendo en nuestras vidas, debemos tener a Jesús morando en nuestros corazones. En su humanidad, Jesús es restringido a un cuerpo físico, con limitaciones como todos nosotros. En cambio, en su naturaleza divina, Jesús es un espíritu poderoso, perfecto y omnipresente. Claro, hermanos, en su humanidad Jesús se cansaba, en su humanidad Jesús lloraba, en su humanidad Jesús decía, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, en su humanidad. Pero como Dios decía, venid a mí los que están cargados, cansados, vengan a mí los que están, gloria a Dios, vamos a decir, los que necesitan agua, vengan a mí y beban. Jesucristo siempre daba a conocer como Dios los atributos de Dios, dando vida, amén, desplegando su poder para beneficio de la humanidad. Él es la cabeza de todo principado, es inmutable e inalterable, dice Hebreos 3:8, es eterno e inmortal. Solamente Dios puede recibir la adoración, hermanos, Éxodo 21 al 5. Pero Jesús recibió la adoración en muchas ocasiones. En Lucas 24:52, Él recibe los espíritus. En Hechos 7:59, Él prepara el cielo. En Juan 14:3 para nosotros. Por tanto, hermanos, hallamos en las Escrituras muchas pruebas irrefutables de que indican de que Jesús tiene todas las prerrogativas y todos los atributos de Dios. Jesús es el único y sabio Dios. Él es el autor de nuestras vidas. Amén. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si queremos tener a Dios viviendo en nuestras vidas, debemos tener a Jesús morando en nuestros corazones. Gloria a Dios. En su humanidad Jesús es restringido, como les dije, a un cuerpo, con limitaciones, como todos nosotros. Él es la cabeza de todo principado. Él es. Hermanos míos, para la gloria de Dios, somos la iglesia muy bendecida por tener a Dios mismo, hermanos, morando con nosotros. Somos la Iglesia Pentecostal Ministerios Hispanos EFSIBA. Nos sentimos honrados de compartir esta gran verdad universal de la palabra de Dios con todos ustedes. No dejen de sintonizarnos la próxima semana en el siguiente capítulo que lo vamos a compartir con todos ustedes, mis hermanos. Les hacemos extensiva esta invitación. Llámenos, particípenos. Si tiene alguna pregunta, estamos dispuestos a compartir con usted las respuestas a través de la palabra de Dios.
No somos, gloria a Dios, y no nos creemos nosotros los únicos que somos portadores de la verdad. No, hermanos, la verdad de la palabra es de interpretación pública. Todo el que la lee la puede recibir y la puede entender. Dios sea la gloria en sus vidas. Dios sea la gloria, hermanos, en nuestras vidas. Gracias, hermanos, por participar de este seminario. En el nombre de Jesús. Amén. Bendice, Jesús, a estas vidas que han escuchado este estudio bíblico, Señor. Hazlos entender de que tú mismo, Señor, viniste a esta tierra en forma de siervo para salvarnos y darnos el perdón de pecados, para que seamos parte de una iglesia poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría, y es alumna de